Hola, bueno, voy a presentar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy y los costos para que sepan más o menos cuánto vamos a gastar utilizando este material. Entonces, tenemos esta cartulina que es cartulina Canson especial para acuarela y watercolor que cuesta 3,60 las 10 cartulinas, o sea, 36 centavos de dólar cada cartulina Canson. Tenemos este watercolor que es parecido a la acuarela y al acrílico. Es como un intermedio entre la acuarela y el acrílico. O sea, trasluce, pero también pigmenta. Entonces es eh, como una combinación. Es más pigmentado que la acuarela, pero también tiene pues, se le puede saturar como al acrílico. Entonces, bastante bueno. Y aquí vienen los colores. Este está en 3,80. Los pinceles, voy a utilizar pinceles de 3 medidas, un pincel delineador 0, un pincel 2 y un pincel 8, los tres son redondos. También voy a utilizar este borrador moldeable para poder borrar los detalles. Ya. Un lápiz HB. Voy a estar utilizando una hoja reciclada para poder asentar mi mano, que hay algo que debemos tener cuidado al utilizar una cartulina Canson. Como es de alto gramaje, pues absorbe la grasa de los dedos. Entonces, si no queremos que queden nuestras huellas en el gráfico y también donde asentemos las manos, pues ahí cuando pintemos y pasemos el agua va a quedar la mancha de la grasa de los dedos. Entonces, bueno, aunque mis manos no sudan mucho, voy a ponerme un poquito de alcohol para quitar el exceso tal vez de grasa que tengan las manos, y también voy a utilizar una hoja para poder asentar mi mano y que no queden, pues como ya les digo, las marcas de las manos en la cartulina que vamos a utilizar. Ya. También voy a estar utilizando un platito de cerámica blanco para poder ver exactamente el color que voy a utilizar cuando lo diluya con agua. Aquí voy a poner los colores y también voy a utilizar un frasco con agua. Ya, voy a utilizar también esta cinta para enmascarar. Voy a poner en el borde para el momento de pintar ya sacar y que quede el borde blanco de la hoja. Ya. Bueno, ¿cómo se puede empezar? Podemos empezar, por ejemplo, dibujando en la hoja de papel bond para podernos equivocar y luego borrar, y después de eso tener ya el trazo del dibujo que vamos a hacer y luego pasarle a papel encerado, y del papel encerado luego pasarle al papel de cartulina Canson. Pero yo lo voy a hacer directamente, ¿ya? Voy a hacer directamente el dibujo en la cartulina. Pero sí hay que tomar en cuenta de que no hay que asentar tanto el lápiz porque las líneas deben de quedar muy suaves para poder borrar cualquier error. Pero si no desean dañar su cartulina, pues pueden hacer estos pasos, que yo los voy a omitir por el día de hoy. Esta hoja vamos a utilizar para apoyar la mano y que no se manche nuestra cartulina. Vamos a dibujar un colibrí, entonces vamos a hacer la forma ovalada del cuerpo, un óvalo inclinado, y en la parte de acá también vamos a hacer otro óvalo más pequeño e inclinado hacia un lado. Ya. Vamos a unir las líneas. Esta línea la vamos a conectar con esta línea de aquí, y esta línea de acá la vamos a conectar con la línea de abajo. Ya. Aquí vamos a hacer la forma de la cabeza, y de aquí va a salir el pico bastante largo y algo curvado. En la parte inferior vamos a hacer la cola, y en esta parte del óvalo vamos a sacar para hacer las alitas. Una ala aquí y otra a un lado. Ya, solo el boceto. Ya. Ahora vamos a utilizar el borrador moldeable para dar una forma y que nos ayude a borrar las partes más pequeñitas, ¿ya?
Aquí vamos a mejorar la forma de la cabeza. Y ya estaría nuestro boceto. Entonces, ahora sí vamos a empezar a pintar. Voy a utilizar el pincel número 8 y los colores azules y verdes. Ya, cuando nos tapamos nuestros colores, pues viene sellado y aquí en la tapa viene una puntita para poderle abrir. Entonces, en la parte de atrás, entonces le aplastamos así. Y aquí con esta puntita abrimos el sello. Debemos tomar nada más una gotita de color. No es necesario utilizar tanto porque vamos a ir de poco en poco pigmentando el trabajo. Yo voy a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo, así que con el pincel número 8 voy a tomar agua y voy a humedecer toda la parte de la cabeza y del cuerpo. Ya, voy a utilizar el tono azul de cobalto y voy a degradar un poquito con agua. Y voy a aplicar. Voy a saturar un poco más en la parte inferior. Ya, ahora voy a utilizar el tono Prussian Blue, que es este azul un poco más intenso, más oscurito, y voy a aplicar en la parte inferior de la cola. Y también lo voy a aplicar en la parte superior del colibrí. Ya. Aquí vamos a hacer una sombrita con el mismo tono. Vamos a hacer una sombra en la parte de abajo de la barriguita. Y vamos a degradar con el pincel hacia arriba. Y lo mismo va a pasar en la parte de abajo de la cabeza. Saturando el color, pues vamos a obtener como la sombra. Y con agua vamos a difuminar para que no se vea la línea tan tosca. Ya. Aquí vamos a crear un tono turquesa. Para el tono turquesa vamos a mezclar un poco de este tono verde con este azul, que es el primer azul que utilizamos, y vamos a obtener una tonalidad turquesa. Ya. Con este tono vamos a degradar en la parte de acá, en el centro. Vamos a lavar el pincel y simplemente con agua vamos a degradar y vamos a jalar el color hacia abajo. Ya, vamos a un poquito a golpetear el pincel para que quede como este efecto, para luego proceder a hacer como el plumaje del ave.
Vamos a hacer un poquito de bolita al papel toalla o papel absorbente y vamos a retirar el exceso de agua. Vamos a continuar con la parte de las alas. Entonces aquí vamos a hacer con el mismo tono turquesa que ya hicimos, vamos a pintar esta parte del ala que va a ser como la parte más saturada. El ala que está atrás la vamos a pintar un tono más suave, porque todo lo que esté lejos, lo que esté más cerca de nosotros tiene que ser más abajo y tiene que estar más saturado. Y todo lo que esté lejos de nosotros tiene que ser un tono más bajo, más pastel, tiene que ser un tono más suave, más degradado, más translúcido. Tiene que estar en la parte de atrás y tiene que ser más pequeño y más arriba, ¿ya? Entonces vamos a ese tono de turquesa le vamos a hacer bien aguadito. Vamos a hacer bien aguadito así. Y le vamos a pintar. Tratemos de evitar pintar la parte donde se conectan las dos alas con un tono muy saturado, porque si no va a desaparecer nuestra línea. Y al final de las alas vamos a hacer un tono bastante suave. Lo mismo vamos a hacer con la otra ala. Vamos a tomar un tono bien aguado, bastante aguado. Y vamos a pintar. Y vamos a arrastrar el color hacia adentro. Ya, vamos a dejar secar esa parte para luego darle más detalle. Ya, ahí dejemos secar esa parte para luego dar más detalle. Ahora vamos a continuar con la cola. Vamos a hacerle un poquito más gruesa. Ya, vamos a ir saturando el color y como ya se secó nuestra primera capa de aquí, ya podemos pintar como una segunda capa. Ya, aquí vamos a empezar a dar ya golpecitos con nuestro pincel para hacer el efecto, como les había dicho, de plumaje. Ya, y luego vamos a degradar con el agua. Ya, vamos a dejar secar lo que hemos hecho hasta el momento y vamos a utilizar el pincel 0 para poder pintar el pico. Entonces, para hacer el tono del pico vamos a utilizar este vermilión y vamos a utilizar un poco de este tono y también vamos a usar un poco de este golden ocre. Ya, aquí sí vamos a ser bastante cuidadosos para poder pintar el pico, que es bastante delgado. Entonces, humedecemos el pincel, ya está húmedo, vamos a tomar el tono
una pizquita de los dos y vamos a delinear. Ya lavé el pincel cero que utilicé para pintar el pico, entonces ahora vamos a delinear y mejorar la parte de las alas y vamos a utilizar los mismos tonos que ya habíamos usado, que es el tono turquesa. Para el ojo le pueden utilizar el pincel delineador con una gotita de negro o pueden utilizar un estilógrafo para dibujar el círculo del ojo que le voy a poner aquí. Ahora voy a utilizar el pincel número 2 para poder dar un poco de luz aplicando el watch blanco. Ya, esto se evita utilizar mezclando con los colores porque hace que se opaquen. Simplemente lo vamos a utilizar para dar luz sin mezclar con ningún color. Hay que ponerlo encima cuando ya esté seco para dar la luz. Ya, esta zona de aquí, para que se vea el volumen, tiene que ser más clara. En esta zona está como redondita, ovalada. Entonces aquí la parte debajo de la cabeza tiene sombra del color azul y en esta zona debe ir un poco de luz. Ya está la luz natural que le dejamos sin saturar tanto el tono, pero vamos a poner un poquito más de watch color aquí blanco para que pueda iluminar esta parte. Cuando vayan a cambiar de tonos, cambien el agua también, porque a veces el error ocurre cuando utilizamos el agua sucia y queremos utilizar tonos limpios, entonces se nos va a ensuciar. Entonces laven los pinceles bien, séquelos y cambien el agua. Para el fondo voy a utilizar el tono Prussian Blue y el tono Red. Y también voy a utilizar los tonos que me sobraron de la paleta en degradados. Entonces voy a hacer como un fondo estilo blur, que es como un difuminado. Ya, entonces ahora voy a mojar toda la superficie de mi hoja donde voy a trabajar. Ya, voy a evitar tocar el centro. Voy a trabajar primero por los bordes. Entonces voy a mojar esta parte que voy a trabajar. Entonces, para no mojar el resto y que ya se me seque, voy a trabajar en la parte izquierda. Todo este sector voy a trabajar. Entonces, voy a hacer el degradado con los tonos. Este rojo le voy a degradar con el azul y voy a empezar a manchar. Voy a tomar el pincel número 2 para pintar aquí hojas y unas flores. Entonces vamos a utilizar diferentes tonos de verde y vamos a utilizar ocres para sacar diferentes tonalidades del verde.
Entonces ahora vamos a pintar las flores. Está el trabajo terminado, vamos a dejar secar y hay que evitar que tome humedad y tampoco mucho calor. Hay que dejarle sobre una superficie plana para que ya se seque. Entonces ese es el resultado final. Espero que les guste.